tal? Sean bienvenidos nuevamente a Diálogos desde La Colmena, nuestro espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy vamos a conversar con José Francisco Juárez, director de la Escuela de Educación de esta Casa de Estudios. Bienvenido, profesor. El profesor Juárez es doctor en Educación con una maestría en Gerencia Educativa y una licenciatura en Filosofía. En el año 2006 escribió este título, Una propuesta educativa para un país en transición. Y en el año 2012, es decir, recientemente, escribió Educar es la respuesta. Ello, además de otras coautorías que ha tenido en varias obras vinculadas a este tema, la educación, su tema principal y del que vamos a estar hablando el día de hoy. En el campo laboral ha tenido un destacado desempeño como director del programa en Valores Ciudadanos. Ha coordinado las jornadas de educación en valores vinculadas a la realización de cursos y talleres relacionados con la línea de investigación denominada Valores Ciudadanos y actualmente es profesor de pregrado y posgrado en esta casa de estudios. Iniciemos la conversación porque su resumen curricular nos revela que el educar en valores es casi un apostolado para usted. Quisiera saber si estoy equivocada en ese sentido. Así es. Yo creo que desde que terminé, de hecho, mi licenciatura en educación, porque cualquiera pudiera decir, ¿y por qué no te dedicaste más a ese mundo de la investigación en el área de la filosofía? Terminando mi licenciatura, la primera experiencia que yo tuve en un aula de clase fue en la parroquia de Antímano, muy cerca de esta universidad, por cierto, en el Colegio Refugio de la Infancia con niños de cuarto grado. Comencé a dar clases allí de cuarto grado y estaba terminando mi último año en filosofía. Yo creo que eso marcó la experiencia de lo que tendría que ser después mi desarrollo profesional. Inmediatamente de eso, después de terminar mi licenciatura y de haber tenido esa experiencia en el colegio, me dediqué a la educación, básicamente. Mi posgrado fue en educación y siempre dedicando el tema hacia la educación en valores. Recuerdo que en el año 96, 97, estaba terminando la maestría, era precisamente una propuesta de un programa de formación en valores para muchachos de noveno, cuarto y quinto año. Y en la propia universidad, cuando hice la especialización y la maestría fue aquí en esta casa de estudios, pues no había profesores especializados en el tema. Me decían, bueno, vamos a ver dónde conseguimos una persona que conozca sobre esto de la educación en valores, porque la mayoría de estos temas o vienen de España, son autores españoles, algunos que otros latinoamericanos, pero en Venezuela poco para esa época, estoy hablando del año 96. Y después terminé hablando con el padre Javier Duplá, un hombre que dentro de la universidad es muy conocido y fuera también porque es un jesuita que ha dedicado también su vida a la educación. Y él estaba trabajando en unas escuelas el 23 de enero, el tema también, con una investigación. ¿Qué percepción tienen los docentes de las escuelas del 23 de enero acerca de ciertos valores que ellos estaban promoviendo desde CERPE, del Centro de Reflexión y Planificación Educativa? Y bueno, yo le presenté mi tesis, mi propuesta, la idea que yo tenía. A él le gustó, me apoyaron y desde allí yo comencé pues a desarrollar toda una línea de investigación que después la universidad, tengo que decirlo también, me abrió las puertas y desde allí, desde el año 2000, yo comencé pues a desarrollar toda una propuesta de lo que es la reflexión de la educación en valores desde la escuela, pero también desde otros ámbitos. Es decir, estamos hablando también de comunidades, me estoy refiriendo a organizaciones y bueno, todo eso nos ha llevado al camino que tú estás mostrando en este momento, es decir, líneas de investigación que nos ha llevado a 12 publicaciones, son memorias de eventos que hemos hecho en la universidad, donde se han presentado maestros, donde se han presentado muchachos, donde se han presentado representantes de ONG, que han hablado acerca de su experiencia en relación con, bueno, lo que yo creo que necesitamos en el país. Yo creo que este país tiene pendiente y el Estado tiene pendiente con la nación lo que es la formación en valores ciudadanos. Fíjense que hay mucho más para avanzar sobre este tema, sobre la responsabilidad del Estado, sobre la mirada interna que todos tenemos que tener acerca de este tema tan importante que es la educación que están recibiendo nuestros niños, que están recibiendo nuestros jóvenes, en qué están pensando cuando salen de un centro de estudio, cuando se gradúan de bachilleres, cuando se gradúan en la universidad. Ese ha sido nuestro tema de abordaje desde que arrancamos este ciclo de entrevistas. Pero fíjese, hablando de la calidad de la educación, yo quisiera saber si ustedes han reflexionado acerca de cuál es la deuda pendiente en esa materia. Sí, yo siento que
en Venezuela se ha hecho un trabajo importante en relación con la educación masificada. Y de hecho, uno de los trabajos que yo hice, que es ese libro de una nueva propuesta para un país en transición, es básicamente reflexionar acerca de la propuesta que se hizo desde el año 1936, cuando apenas el país estaba buscando el horizonte de lo que tendría que ser un país desarrollado y una sociedad donde los ciudadanos fueran responsables de lo que le corresponde o le compete dentro de la sociedad. Pero lo cierto es que desde aquella época se planteó y ganó la idea de la sociedad educada bajo ese principio de la masificación. Y se hizo, fue posible. De una Venezuela rural pasamos a una Venezuela con algunos visos de desarrollo. Pero, sin embargo, yo creo que se fue dejando de lado el tema de la calidad educativa. Entonces tenemos muchos centros educativos, pero yo creo que la deuda en este momento es efectivamente el tipo de educación que se está dando y si esa educación responde a las necesidades de una sociedad como la que tenemos en este momento, una sociedad globalizada que tiene unas exigencias distintas a la Venezuela de hace 50 años. Allí hay mucho que hablar sobre las diferencias entre un centro educativo y otro, pese a esa masificación a la que usted se refiere, porque evidentemente, aunque la educación pública ha crecido mucho en nuestro país, sería irresponsable de nuestra parte negar eso. Hay que ver en qué condiciones van nuestros muchachos al colegio. Los que estudian en el área metropolitana de Caracas quizás tienen unas plantas físicas un poco más con reparaciones, con mejoras, etcétera, mejor habitables, más habitables, más habitables. Sin embargo, váyase usted al campo y revise qué es lo que está pasando allí. Entonces, ahí hay una deuda importante también. Sí, claro, porque yo creo que cuando se habla de calidad, a veces caemos en reduccionismos. Probablemente decir, ¿qué es lo que tiene esta institución? Bueno, una buena infraestructura, eso está muy bien, pero no es todo. La gobernación de Miranda tiene una experiencia bien interesante porque el año pasado ellos, me parece que lo hicieron de manera muy valiente, presentaron los resultados del informe PISA, de una evaluación que se hizo en las escuelas de la gobernación de Miranda. Y los resultados son nefastos, los resultados son malísimos para la gobernación. Pero como decía Juan Maragall, el director de educación del estado de Miranda, si esos son los resultados que tenemos en la gobernación, bueno, ya podemos más o menos intuir cómo serán los resultados de las instituciones públicas del país. Salieron aplazados los muchachos en matemáticas. En rendimiento, estamos en hablando de lo que aprenden. Sí, pero porque eso tiene que ver con el tema de, digamos, cómo nosotros concebimos la calidad. La calidad tiene que ver con un elemento de competencias. Pero es que además tiene mucho que ver con el apostolado, que fue lo que inició nuestra conversación hoy. Porque sí, a veces hay escuelas rurales que tienen experiencias maravillosas. Una sola maestra que maneja una comunidad de niñitos, por ejemplo, en poblaciones muy rurales o de indígenas. Una sola que maneja niñitos que están en primero, segundo, tercero, en cuarto, en quinto grado, todos en el mismo sitio. Esa mujer es una heroína y logran a veces formar unos muchachos que terminan siendo unos tremendos profesionales y uno no entiende cómo con tan pocas condiciones para estudiar eso se logró. Así que la mirada es bien profunda. Porque hay una condición de lo que es esa persona y la capacidad que tiene para resolver los problemas aun cuando son bastante grandes. Eso es así, porque probablemente podemos decir, si las condiciones fueran mejor para ese docente, estuviéramos en otras condiciones. Claro. Y esos muchachos quizás tuvieran unas competencias y unas capacidades humanas que le permitieran ser exitosos en la vida. El docente hace mucho esfuerzo. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Qué pasa con la deserción? ¿Y qué relación tiene esa cifra, si la conoces, la actual de deserción escolar en Venezuela? ¿Qué relación tiene eso con los valores que ustedes insisten en sembrar? Bueno, lo que yo conozco y que se planteaba hace poco por parte de la Fundación Arturo Uslar Pietri, de un estudio que ellos venían realizando a partir de información de la Universidad Central de Venezuela en torno pues, a la tasa de deserción que hay sobre todo de los muchachos que están en básica a bachillerato. Y es bien alta, es decir, estamos hablando de más de 2 millones de muchachos que no logran pasar de la educación básica al bachillerato. Entonces estamos hablando de un fracaso
del sistema escolar, porque se supone que esos muchachos tendrían la posibilidad de continuar sus estudios, de llegar a la universidad y de tener una profesión que le permita vivir dignamente. Algo está ocurriendo allí y por supuesto son varios elementos. Tú lo acabas de mencionar, es muy complejo. Allí está el tema del docente, está el tema de la infraestructura, está el tema de las políticas públicas en el área educativa. Porque si no existen, si no están claras, nosotros tenemos una situación pues como la que vivimos en el país. Yo siento, Mariana, que aquí ha habido mucha hipocresía en los últimos años en relación con el tema educativo. Muchas personas hablan de la importancia de la educación, de la necesidad de mejorar el sistema educativo, pero poco se hace para realmente ver esos cambios. Por ejemplo, en el tema de la mejora cuantitativa del docente, ¿no? de sus mejores condiciones de vida, de sus ingresos. Aquí no se ha hecho mucho sobre el asunto. Si revisamos, por ejemplo, experiencias como Singapur, que están ubicados como países con un alto índice de desarrollo, pero también con unas condiciones educativas de las mejores, según el informe PISA. Están ubicados entre las 8 ciudades donde existe una educación de calidad. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Que el docente no solamente tiene un buen sueldo, sino también que hay una política de seguimiento de esa calidad del docente, hay unas condiciones de infraestructura, hay una selección importante de esas personas que quieren ser educadores. Es decir, hay todo un conjunto de situaciones públicas que tienen que ver con políticas públicas que se han puesto en práctica. Cuando revisamos el caso venezolano, bueno, más bien vemos que en este ámbito hay, en el ámbito docente, una sobrevivencia. Y que el que llega, si no tiene la vocación, es para ver si puede hacer algo al menos por allí para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que estas condiciones, por supuesto, permiten plantearse el interrogante si efectivamente estamos haciendo lo que nos corresponde como sociedad para mejorar las condiciones del país en términos de buscar progreso, generar desarrollo, etcétera, ¿no? Esto sigue siendo una lucha de mucho compromiso, la del docente venezolano. A la universidad le corresponde formar a esos educadores. ¿Cuál es el compromiso de la universidad con esa educación de calidad? Desde que yo entré a la dirección de la Escuela de Educación, uno de los empeños fundamentales, así se los comenté a los profesores, es que necesitamos hablar y hacer una educación de calidad. Y por otro lado, también promocionar la educación, promocionar. Que el muchacho de cuarto y quinto año entienda que estudiar educación es una opción en su vida como profesional. Y hemos empezado a hacer cambios. La universidad en este momento está reflexionando acerca del modo en que las escuelas, y la Escuela de Educación en este caso, tiene que dar respuesta a esos nuevos profesionales. Y hemos cambiado. Por ejemplo, ya no es una escuela anual, sino una escuela semestral. Es decir, nosotros hemos cambiado para que el estudiante, dando esa facilidad por semestre, tenga la oportunidad de acercarse más a su realidad. Y los muchachos desde el segundo semestre hacen sus prácticas profesionales. Es decir, ya empiezan a ubicar la realidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Si es en el preescolar, si es en el bachillerato, si es en la organización donde tiene que trabajar. Porque, bueno, nosotros tenemos también muchas menciones que tenemos que honrar. No solamente aquí estamos hablando de ciencias pedagógicas, que los muchachos se pueden preparar quizá para trabajar en alguna organización privada o pública, sino también tenemos otras que son cruciales, necesarias en el país, como física y matemática, biología, química. Son menciones importantes y que en este momento hay un esfuerzo muy débil por parte de las autoridades para responder a esa necesidad que tenemos de profesores bien formados para poder trabajar en básica y en bachillerato, porque no los hay. Luego entonces, ¿qué ocurre? Un círculo vicioso. Si no tenemos a esos profesores que se preparan en la universidad, tampoco vamos a tener a esos muchachos, a esos jóvenes formados como corresponde, ¿no? Yo le agradezco mucho sus reflexiones en esta ocasión. Es un tema absolutamente profundo y que da para muchas conversaciones. Seguro, más. sí. Pero nuestro tiempo es absolutamente corto y limitado. Sin embargo, siento que lo hemos aprovechado muy bien. Tengo que despedirlos y agradecerles, como siempre, pues acompañarnos hasta el final de este diálogo desde La Colmena. Conversamos con el director de la Escuela de Educación de la UCAP. Pronto vamos a estar de nuevo con ustedes con otro tema de muchísimo interés, sin duda. Para conocer más detalles sobre la oferta académica en la Escuela de Educación, los invitamos, como siempre, a visitar nuestra página web www.ucap.edu.be.